Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Poder Judicial TV, el espacio de información del Poder Judicial del Estado de Querétaro, como todos los martes, en punto de las 5:30 de la tarde a través de la señal de RTQ. Soy Sergio Valleres, gracias por estar con nosotros. Hoy un programa muy interesante, el primero de dos programas con respecto al 15º aniversario de la justicia penal oral para adolescentes en el Estado de Querétaro. Platicaremos con protagonistas importantes de esta implementación. Antes, la invitación a que nos acompañe y a que visite nuestras redes sociales, nuestros canales de comunicación, la página en internet www.poderjudicialcro.gov.mx, completamente rediseñada, fácil de navegar, para que usted tenga toda la información muy a punto, muy renovada, muy actualizada de todo lo que es el amplio universo, los servicios, el organigrama, los portales de información, de transparencia del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Invitarle también a que visite el Twitter que aparece en pantalla, las actividades de la doctora Mariela Ponce Villa, magistrada presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro, y el Facebook, Tribunal Superior Justicia Querétaro. Ahí está el Messenger, muy importante. Usted nos puede escribir por ahí comentario, duda, queja, sugerencias. Si podemos, le damos respuesta a través de ese medio. Y también aparece en pantalla en un momento más el teléfono de orientación y servicio a la ciudadanía. También exprese con confianza cualquier duda, cualquier comentario que tenga con respecto al Poder Judicial. Ahí le van a atender personal debidamente capacitado para brindarle la información que usted está requiriendo. Puede llamar por teléfono o acudir a la unidad de orientación y servicio a la ciudadanía aquí en el centro, en Casa de Justicia, en Plaza de Armas, en la Ciudad Judicial de Querétaro o en la Ciudad Judicial de San Juan del Río. Para darle un contexto de lo que le mencioné al principio por el 15º aniversario de la justicia penal oral para adolescentes en Querétaro, vamos a ver el siguiente video que da un contexto muy interesante, una visión muy clara de lo que fue la preparación en el 2006, la primera audiencia en 2008 y lo que aconteció alrededor de esta innovadora forma de aplicar el derecho. Un paradigma que se rompió, una nueva manera, con algunas resistencias que ya platicaremos en su momento, pero muy exitosa, que volvió a posicionar a Querétaro en su momento, como ahora, en los primeros planos en el mundo jurídico a nivel nacional. Así es que, si usted gusta, vamos a ver el siguiente video para que tenga este contexto. Estamos en Querétaro celebrando 15 años de justicia penal oral para adolescentes. Ahí encontrará usted imágenes de aquel tiempo, lo que comentó la prensa, lo que sucedió en torno a aquella primera sesión que se dio en el hoy Auditorio Gonzalo Aguirre Fuentes de la Ciudad Judicial, renovado, no es el mismo, pero es el mismo espacio físico en donde se llevó a cabo aquella primera sesión. Vamos con el video. El sistema de oralidad penal cumple 15 años en Querétaro. En enero de 2008 se crea el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes a partir de la designación de los primeros operadores integrantes de la tríada procesal: juez, fiscal y defensor público, todos especializados. El inicio no fue fácil, no se contaba con un juzgado ni con una sala de audiencias, mucho menos con sistema de grabación en audio y video. El juzgado se conformó con poco personal y despachaba en un salón de usos múltiples. Las audiencias eran grabadas con videocámara casera. Había solo un defensor público para atender a todos los adolescentes, tanto en fase de investigación como ante juez. La Fiscalía surgió adecuadamente como una unidad, conformada por 5 agentes del Ministerio Público y la Policía de Investigación especializada en adolescentes. Ese inicio no fue obstáculo para implementar los juicios orales de forma adecuada. En el mes de marzo de 2008 tuvimos la primera audiencia de juicio con sentencia condenatoria a 2 adolescentes, acusados de homicidio calificado y robo calificado. La sala de audiencias estuvo abarrotada durante el día del juicio y el día de la explicación de sentencia. Los medios de comunicación siempre estuvieron atentos al desarrollo del sistema de justicia penal, así como los factores y causas de incidencia delictiva en los adolescentes. Dimos difusión y socialización del sistema. Implementamos un sistema de gestión judicial por casos para evitar congestión o que se empalmaran audiencias. A los 10 meses, contamos con la sala de audiencias y equipo de videograbación. Se logró la reforma a la ley local para la creación de la figura de los 2 jueces dentro de un mismo procedimiento con funciones de control y de juicio. Y generamos los primeros criterios que hoy están vigentes en un sistema de audiencias y de oralidad
y muchos de ellos ya positivizados en el Código Nacional de Procedimientos Penales como prueba ilícita, su exclusión y excepciones de exclusión, incorporación de periciales, toma de muestras como acto de investigación, qué es cadena de custodia, protección a derechos como la intimidad, decisiones basadas en el principio de proporcionalidad, lo relativo a pruebas típicas en el sistema tradicional como la inspección y los careos, la trascendencia del dicho de la persona acusada en un alegato de apertura. Definimos cuál era la finalidad y uso adecuado de registros previos, la valoración de la prueba y estándar probatorio, la técnica de litigación de forma adecuada y eficiente, así como una forma diferente de hacer una sentencia y explicarla a partir de la presunción de inocencia y del principio de contradicción. La falta de autoridades federales especializadas en justicia para adolescentes generó que el juzgado conociera de delitos relativos a dicho fuero, como portación de armas, narcomenudeo y narcomayoreo, delincuencia organizada y delitos del fuero común como secuestros, homicidios o violaciones. A partir de 2011 conocimos de la etapa de ejecución. Poco a poco fue permeando la nueva forma de enjuiciamiento penal. Muy pronto nos solicitaron llevar a cabo simulaciones de audiencias para medios de comunicación, integrantes del grupo de ciudadanos, a escuelas y facultades de derecho, hasta llegar a grabar una serie por parte de una compañía de cine, que se convirtió en una historieta El valor de tu palabra, que se usó para la implementación del sistema en adultos. La experiencia en adolescentes llevó a la triada a participar en el proceso de implementación en la justicia oral de adultos, capacitando a los operadores que hoy tienen reconocimientos por México Evalúa y World Justice Project. La justicia de adolescentes sigue evolucionando. Llegó la ley nacional hoy vigente y una nueva observación general, la número 24 del Comité de los Derechos del Niño, que generan la reflexión sobre el enjuiciamiento penal y, a la par, privilegiar la protección integral de los adolescentes en beneficio de toda la sociedad. Ahí tiene usted el contexto en este video que acabamos de observar por todo lo que hemos platicado de este 15º aniversario de la justicia penal oral para adolescentes en Querétaro. Y para abordar el tema, para platicar de estos 15 años que se dicen fácil, pero que han requerido de una gran dedicación en todos los sentidos, en la instalación, en la capacitación, en encontrar también a las personas ideales que han acompañado el proceso. Tengo el gusto de recibir aquí en la mesa de trabajo de Poder Judicial TV al doctor Salvador Arbizu Galván, primer defensor especializado en adolescentes, comenzó con el proceso y actualmente es director de la Autoridad de Ejecución de Medidas del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el estado de Querétaro. Doctor Arbizu, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Sergio. Muy agradecido de estar en este importante espacio. Buenas tardes a todas y a todos. 15 años. Se dice fácil, otras condiciones, otro Querétaro, pero si quieres, platícanos un poquito antes de tu trayectoria personal. Muchas gracias, Sergio. Pues mira, mi interés y mi pasión por el derecho empezó por ahí de mis 15 años. Tuvimos una maestra muy experta, muy diestra en lo que hacía y fíjate lo que son las cosas, era de vocación penalista y ella nos decía que era fundamental, ¿sí? Trabajar desde el sistema normativo, pero también desde la parte de la defensa de los derechos de las personas, porque si lo hacíamos desde esa lógica íbamos a tener un Estado más justo y desde luego un país que respeta su orden jurídico, que respeta los derechos de terceros, pues evidentemente nos iba a llevar a buenos puertos. De ahí que mi decisión de ingresar a la Facultad de Derecho de mi querida Universidad Autónoma de Querétaro fue precisamente con algunas experiencias participando en espacios estudiantiles en la preparatoria de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Prepa Sur, Salvador Allende, y de ahí hicimos varias cosas muy padres en la Facultad de Derecho. Tuve la fortuna de ser líder estudiantil de la Sociedad de Alumnos y posteriormente dirigir la Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro y inmediatamente me conecté con el sistema de justicia penal. Me desarrollé 8 años a lo largo del sistema tradicional y para nosotros
ver y observar cuando hablábamos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de las exigencias internacionales, ¿no? Del respeto integral al derecho de las personas, cómo iban a modalizarse esos modelos transparentes, democráticos, públicos, a la luz de la vista de todos, abandonar algunas prácticas que en ese momento eran altamente cuestionadas, algunas vulneraciones que se decían desde la academia, incluso desde decisiones nacionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos exigía migrar a un nuevo sistema de justicia penal en aquel entonces. Ya se veía en el horizonte cercano, ¿no? Sí, y decirte que aterrizando al tema de la justicia para adolescentes, la Declaración sobre los Derechos del Niño del 59, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y esta ratificación por el Senado mexicano de este tratado que vino a transformar, desde luego, por completo las naciones que estamos inmersas en la Organización de las Naciones Unidas, huelga la redundancia, y en este sentido México acepta en el 90. Pero no sucede hasta 15 años después. Llegamos hasta el 2005, donde en diciembre del 2005... O sea, pasaron 15 años. 15 años, donde México estaba violando esta norma de fuente internacional y era imperioso, ¿sí? Desde las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño nos fueron haciendo los requerimientos para que pudiéramos adecuar nuestra norma interna, y así fue en diciembre del 2005. Imagínate tú el contexto en el que vivíamos inmersos con una tradición de procesos escritos, de procesos oscuros, donde las personas, la sociedad no se enteraba cómo se enjuiciaba a las personas ante acusaciones penales, ante la comisión de delitos. Las personas tampoco, ¿sí? Lograban internalizar por qué estaban siendo sancionadas. Había una desigualdad entre la acusación y la defensa. Había pues incluso personas de confianza autorizadas de la propia Constitución, es decir, un sistema frágil y desigual, y que migrar a un sistema igualitario de respeto de derechos, con un enfoque de igualdad de armas, como bien lo dice Ferrajoli, y entonces era un sueño. Una visión de primer mundo. Una visión de primer mundo que Querétaro siempre ha sido protagonista en el mapa nacional en ese tema. Sí. La fama bien ganada del Foro Queretanos desde siempre. Sí. En el tema de las leyes, en el tema jurídico, Querétaro siempre ha dictado esa parte, ¿no? Esa tendencia en la historia y en la historia contemporánea de nuestro país, y Querétaro en este caso no fue la excepción. Sí, totalmente. Decirte que México transforma su constitución en el 5, el 18 constitucional, donde empieza a cuestionarse las formas de enjuiciamiento, es decir, abandonar el modelo tutelar. Correcto. Que finalmente era tomar al ser humano, ¿sí? Con una edad inferior de los 18 años de edad y arroparlo como un objeto de protección y llevarlo a través de un proceso administrativo, 100% administrativo. No había una diferenciación de fiscales especializados, defensores especializados, jueces especializados y una autoridad que ejecutara las medidas que imponía este órgano colegiado, ¿no? A través de un consejo aparentemente de expertos, donde decidía si una persona era declarada responsable o no. Es decir, el Estado en ese momento era el que realizaba la acusación, la defensa, la administración de la justicia y también la ejecución de la medida. Entonces, ya migrar y pensarlo de manera diferente. En el caso de Querétaro, en el 2006 tenemos nuestra primera ley en materia de niñez. Le llamamos en aquel momento de menores de edad, porque todavía en aquel momento estaba la observación 10, que hablaba incluso de el derecho de los menores de edad, ¿no? Evidentemente ha evolucionado el concepto. Hoy se estima que este término es peyorativo, es discriminatorio, ¿no? El propio adultocentrismo los va categorizando en una jerarquía inferior al adulto, ¿no? Entonces, hoy por hoy, los derechos de las niñas, niños y adolescentes se potencian en un nivel naturalmente mayor, y Querétaro lo hizo así desde el 2006. En un tema álgido, delicado para una sociedad como son sus adolescentes, su comportamiento. Pero todo esto que trae de fondo, y que lo hemos visto en el discurso de ustedes, de la doctora Mariela Ponce, de preocuparse y ocuparse por el tema, no nada más de sancionarlo, ¿no?
Completamente. No, de hecho, el video que acaba de ver todo el público y todos los que estuvimos en este importante evento, nos remontamos a esa etapa, a ese momento donde pareciera ser, ¿no?, el cúmulo, ¿no?, desde los medios de comunicación que les aprecio, les aplaudo todo este ejercicio era un de cambio comunicación. radical. Era imposible lograrlo. O sea, imagínate cómo entrar inclusive a socializar un proceso, ¿sí?, garantista, un proceso acusatorio donde ya tenía autoridades especializadas, y ahí la ocupación desde el Poder Legislativo, desde luego desde las instituciones, el Poder Judicial fue pieza fundamental en desarrollar, ¿sí?, expertos, diseñar programas, ¿no? Desde el Instituto de Especialización Judicial se fue diseñando, pero también este nuevo perfil que ocupaba un juzgador de oralidad, un juzgador que además regulara el debate de las partes en igualdad de condiciones, desarrollar capacidades argumentativas para poder explicar en un lenguaje común, en un lenguaje sencillo a una adolescente por qué razón estaba ahí sentado, virtud de una imputación, una acusación de parte de una fiscalía especializada. Pero además con esto que detonó en todos los sentidos de ser audiencias públicas, en donde cualquiera pudiera entrar, presenciar, en un ejercicio también de un adecuado manejo de la información, tratándose del mismo ciudadano y del medio de comunicación, que se sorprendía también, ¿no? Estamos hablando de esa época del año 2008. Claro. Al ver este ejercicio de transparencia en la justicia, ¿no? Sí, totalmente. Y te decía, fíjate, si fue complejo internalizarlo para los operadores en una nueva percepción, en ¿resistencias? Muchas resistencias. Cuando llega la oralidad y el esfuerzo que se desarrolla precisamente para ser afín, para cumplir con la Constitución y con la Convención, y México, en el caso de Querétaro, trabaja de una manera muy activa con todas sus instituciones sin dejar a nadie atrás. Desde luego que había debilidades institucionales en ese momento, pero era importante. Es que era algo desconocido. Era importante pensar. No había referencia. Exactamente. Y hoy, pues, bien lo decía mi amigo y doctor Javier Arellano antes, no había a quien acudir, cómo revisar este tema, porque en el 2006 iniciamos en el tema legislativo, sí, y algunas vacaciones legales hizo que en el 2008 tuviéramos nuestro primer ejercicio a través de la primera audiencia. Ustedes se prepararon inicial. 2 años. 2 años. Para la primera sesión. Exactamente, participamos 2 años las instituciones, Fiscalía Especializada, a través de una unidad perfectamente organizada, sí, focalizada con esta perspectiva de niñez y adolescencia, peritos, investigadores, fiscales, ¿no?, ya con una nueva visión. Y desde luego tuve la fortuna de ser el primer operador por la defensa pública. En el pasado se llamaba Defensoría de Oficio Especializada en Justicia para Adolescentes, y la nueva forma de cómo íbamos a confrontar los argumentos en una audiencia igual, como bien lo decías, con el público, con los papás, con la sociedad enterándose qué era lo que estaba ocurriendo, desde luego observando estos derechos de privacidad y confidencialidad, ¿no?, y que se irrogan en favor de el niño, la niña o el adolescente, pero nos llevó en una experiencia muy interesante, ¿sí?, pensando, ¿sí?, en lo que ya se estaba discutiendo en el Congreso de la Unión en la reforma del 18 de junio del 2008 de los llamados juicios orales, ¿no? Primer defensor especializado en adolescentes, ¿qué pasaba por tu cabeza antes de la primera audiencia? En algo inédito, en algo que nunca nadie había visto. Teníamos la referencia quizá de lo que se veía en las películas de los Estados Unidos, ¿no? A diferencia de que acá no hay jurado, pero abierto el público, el fiscal, el defensor. Pero ¿qué pasaba por tu mente? Además de que el destino los fue encontrando con gente, yo lo veo desde acá, muy apasionada en el tema, que lo tomó como un proyecto profesional, pero también de vida. Todos los involucrados, todos esas mujeres y esos hombres que, por como haya sido, casualidad, destino jurídico, lo que sea, tuvieron esa convergencia en esa puesta en operación que era inédita, que fue inédita y que era el despegue de cómo conocíamos y cómo se iba ahora a conocer el derecho, ¿no? ¿Qué pasaba por tu mente? Fíjate que
la tradición que traíamos, te comentaba, imagínate tú, llegar a un sistema, ¿no?, viejo, ya en decadencia, ¿no?, que todos aspirábamos a realizar procesos igualitarios, donde se nos potencializara esa capacidad de manifestar nuestras pretensiones ante los jueces, cómo modificar, ¿no?, el abandonar el concepto de averiguación previa, ¿sí? Cómo repensar y administrar la información en una carpeta de investigación, cómo encontrar la información en la carpeta de investigación, cómo debatir, ¿sí?, con los fiscales. Tuve la fortuna de debatir con 5 diferentes fiscales, ¿sí?, todos con estilos, todos con características diferentes, pero todas y todos íbamos muy convencidos de lo que hacíamos. Entonces, el rol... Ese fue el gran éxito. El rol de la defensa se modifica completamente. Mientras por un lado en el sistema tradicional era lento, era pausado, era de escritorio, ¿no?, la participación ahora en el sistema acusatorio de adolescentes, pues se dimensiona. Tremendamente dinámico. Completamente dinámico. Habría que salir allá afuera, al lugar donde tenían los eventos, a verificar la información, a las fiscalías, a obtener esta información a la calle, al domicilio, ¿no?, de las personas que contaban con esta información para el esclarecimiento de los hechos, cómo debatir, porque bueno, pues hoy veíamos, ¿no?, ya en el modelo de enjuiciamiento per se, y cómo íbamos a transformar la prueba, no solamente desde los argumentos, la exposición de nuestras ideas, también de cómo íbamos a incorporar prueba personal, prueba documental, prueba material, ¿sí?, cómo íbamos a cuestionar de tú a tú, como estamos aquí sentados tú y yo, sí, a los peritos, a los policías, de todas sus decisiones, porque la investigación, los documentos estaban ahí, pero el momento de debatir era la audiencia frente a un juez. ¿En tiempo real? En tiempo real. Nos quedan 2 minutos. Una reflexión final, doctor. Pues decirle a la sociedad que a 15 años de la justicia penal para adolescentes, Querétaro fue pionero en hacer las cosas bien. La parte de la norma, la parte del diseño operacional, pero esta trazabilidad que durante 15 años ha tenido las instituciones, sus operadores, afortunadamente ha sido en función de desarrollar este derecho de acceso a la justicia, este derecho de defensa, este derecho siempre desde la promoción, respeto y garantía de los derechos, insisto, que se encuentran en personas adolescentes. Doctor Salvador Arbizu Galván, primer defensor especializado en adolescentes, gracias. Y ojalá regreses pronto para seguir platicando. No, hombre, agradecido por el Fue espacio. rápido. Que tengan excelente tarde. Gracias a ustedes por el favor de su compañía. Esto fue Poder Judicial TV en este tema tan apasionante, el 15º aniversario de la justicia penal oral para adolescentes en nuestro estado. Les reitero, nos encontramos todos los martes a las 5:30 de la tarde a través de la señal de RTQ. Comuníquese con el Poder Judicial, siga nuestras diferentes vías de comunicación, la página poderjudicialcro.gov.mx, el Facebook, el Messenger, para que nos dé comentarios, retroalimentación, y como usted sabe, pues los servicios del Poder Judicial son gratuitos, voluntarios y confidenciales. Que tenga usted muy buena tarde, soy Sergio Valleres, nos encontramos, mejor dicho, en la próxima emisión de Poder Judicial TV. Hasta pronto.